Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como bien lo habíamos conversado, como bien las promesas se deben cumplir, los compromisos se deben establecer, voy a dar paso a esta sesión de manera asincrónica o remota, pero no por ello de menor calidad de la que hubiésemos tenido, por supuesto, en nuestra sesión acostumbrada. Para ello, por supuesto, siendo la última, me voy a permitir lo que les había comentado, dar una pequeña percepción de los desafíos que vienen para la nueva carta política o para los procesos constituyentes en marco de una democracia y, por supuesto, a través de unas diferentes percepciones u opiniones de académicos mucho más ilustrados de la que les habla y que son más experimentados respecto de los procesos constituyentes que se han dado en otros países como tal. Para ello, bienvenidos y muchas gracias por permitirme llegar a ustedes, como nuevamente lo habíamos comentado el día sábado. Muchas gracias por permitirme llegar con mis humildes conocimientos a cada uno de ustedes. Para ello, entonces vamos a compartir pantalla, dado que tenemos nuestra presentación ya lista. Esperemos que no tengamos, por supuesto, ningún contratiempo y vamos a dar cabida, por supuesto, a darle protagonismo a la presentación y voy a ir intercalando el vídeo para los efectos correspondientes. Entonces, para ello, vamos aquí a compartir pantalla, la aplicación de las leyes en el tiempo. Y es que precisamente habíamos abordado justamente cuáles eran los requisitos externos y cuáles eran los requisitos internos que se generaban, por supuesto, en este contexto de la formación de la ley o en este contexto legal o legislativo como tal. Y cuando nosotros hablamos de la aplicación de la ley en el tiempo, nos estamos precisamente situando a cuáles son esos efectos. Es decir, ¿hasta cuándo rigen las leyes? Lo habíamos conversado, por supuesto, y hasta ahí habíamos dejado nuestra sesión el día sábado, pero que se hace imperativo, por supuesto, dar un feedback, así sea muy breve. ¿Hasta cuándo rigen las leyes? Bueno, la pregunta o la respuesta a esta pregunta fuese, las leyes rigen hasta cuando estén vigentes, es decir, hasta cuando hayan sido derogadas. Y eso nos dice muy claro el artículo 52 y el artículo 53, de la cual nos habla que la derogación puede ser expresa o puede ser tácita. Si hablásemos en términos muy informales y muy simples, la derogación expresa es que cada vez que se promulga una nueva ley, claramente se debe dejar constancia de aquello en el mismo texto que se está creando la ley. Por lo general suele suceder en los últimos apartes de la ley como tal. Y la expresa y la, perdón, y la derogación tácita opera precisamente cuando habiéndose promulgado esa ley, no hay ningún tipo de manifestación en los últimos capítulos, en los últimos acápites o en las últimas fojas de esa nueva ley que se está por promulgar y que simplemente con la sola promulgación ya se sobreentiende y se entiende que perfectamente empezará a entrar en vigencia y quedará atrás todo aquello que por supuesto se entenderá y se comprenderá como extinto. Lo habíamos conversado también qué significaba o qué se entendía precisamente como derogación de la ley como tal. Y es que la derogación de la ley es precisamente la cesación de los efectos, de las eficacias que tiene una ley en virtud, por supuesto, de otra superior como tal. Y claramente, la derogación es un fenómeno perfectamente regular, cuyo fundamento, señores jóvenes, es responder al cambio en el sistema jurídico, ya sea para sustituir una norma por otra o para eliminar alguna norma perteneciente hasta ese momento, que de una u otra manera estaba vigente y ya con la entrada en vigor, con la entrada en vigencia de esa nueva ley, deja de estar. ¿Ya? Entonces, claramente, al derogar una ley, esta pierde su fuerza obligatoria, porque hay un reemplazo, hay una sustitución, hay un cambio, y eso se debe precisamente a la evolución permanente de la sociedad. Ya lo habíamos conversado
cuando una derogación era expresa, cuando era tácita, y que las derogaciones orgánicas son muy inusuales, sobre todo que se presenten, por supuesto, en nuestro sistema jurídico, que ha sido un sistema jurídico, sobre todo desde la Carta Política de 1980, bastante comprimido, bastante taxativo, es decir, exacto, bastante esquemático, y que de una u otra manera no da lugar a derogaciones, sobre todo con tanta frecuencia de derogaciones orgánicas, sobre todo que estas suelen suceder en materia disciplinar. Cuando nosotros hablamos, por supuesto, de materia disciplinar, nos estamos refiriendo ya sea a la misma carta política o inclusive a las mismas codificaciones en el ámbito del derecho procesal civil, en el ámbito del derecho procesal penal, en el ámbito del derecho civil. Una derogación orgánica es una especie, en el fondo, como lo han dicho muchos autores, una derogación tácita que se produce cuando una materia regulada por una o varias leyes, de una u otra manera, se actualiza por otro conjunto de leyes nuevas. Es decir, la derogación orgánica, de una u otra manera, pudiésemos decirlo, que opera de la misma forma de la derogación tácita, en la medida en que se va evolucionando y en que se va avanzando con las realidades sociales, claramente se da lugar también a que las disciplinas, desde la misma carta política que yo también lo conversaba, cada 40, cada 50 años tenemos un cambio constitucional. Bueno, pues bien, de ahí parte esa derogación orgánica. Y ni qué hablar, por supuesto, de aquellas que también orbitan, por supuesto, en el ámbito o en las áreas disciplinares, como son en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito laboral. Se necesita siempre una transformación. Y esta transformación, pues, da lugar precisamente a esas derogaciones orgánicas. Bueno, ahora sí sigamos. ¿Cuáles son los efectos de esa ley derogada? Bueno, los efectos de la ley derogada claramente es que deja de existir, es que deja de tener vigencia. Ya hará parte, por supuesto, de este gran repositorio, si pudiésemos llamarlo de esa manera, del ordenamiento jurídico, pero claramente ya no tiene vigencia, ya no tiene aplicabilidad en el sistema. Entonces, hagámonos otra pregunta en razón de los efectos de la ley en el tiempo. Si ya hemos absuelto el interrogante, ¿hasta cuándo rigen las leyes? Es decir, hasta que sean derogadas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿desde cuándo rigen las leyes? Bueno, habría que revisar, por supuesto, estos artículos sexto, séptimo, octavo y noveno del Código Civil, que nos habla precisamente de desde la publicación, desde que esa ley ha hecho efectos erga omnes. Y la ley no obliga, sino una vez promulgada, en conformidad con la Carta Política del Estado. Y es que la publicación de la ley se hará mediante su inserción en el diario oficial y desde la fecha de este se entenderá conocida por todos. Es decir, en ese momento la ley tendrá efectos erga omnes. Pero no siempre la ley es tan estable o no siempre la ley es tan lineal. Si nosotros observamos el artículo noveno del Código Civil, nos están diciendo o nos hablan de una excepción a esta aplicación de la ley en el tiempo. Y es precisamente la retroactividad de la ley. Y es que la retroactividad de la ley, que bien se conoce o bien se entiende como la ley hacia atrás, la ley aplicable hacia atrás. Y esto lo pudiésemos decir simplemente en un argot muy informal, ¿no? Pero está legitimado, está regulado en el artículo noveno del Código Civil y en el cual nos habla de que la ley solo puede disponerse para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Señores, debo hacer una claridad y una precisión. En Chile, la retroactividad de la ley no opera. En Chile, la ley rige hacia el futuro. ¿Ya? Pero, pero hay un principio de base del derecho penal que tiene carácter universal y nos dice, cuando una pena cuando la pena actual suele ser más desfavorable que la anterior y se puede dar lugar a aplicar la retroactividad de la ley, debiese hacerse. ¿Ya? Entonces,
La regla excepcional es la aplicación retroactiva y la regla general, por supuesto, es la aplicación irretroactiva. Pero clarifiquemos un poco. La retroactividad es la aplicación de nuevas normas a actos jurídicos, hechos pasados o previos a la ley. Es decir, es tener en cuenta lo que anteriormente existe para ser aplicado en este futuro. Y eso complejiza mucho al sistema u ordenamiento chileno. Por eso es que el sistema u ordenamiento chileno no le es considerado la aplicación retroactiva de la ley. Por el contrario, en virtud del principio de seguridad jurídica y lo que se protege de una u otra manera es la certidumbre o certeza de los derechos y obligaciones, por lo general la ley es irretroactiva, es decir, no retroactiva. Entonces, claramente, cuando nosotros, reitero, hablamos de la retroactividad de la ley, es solamente una excepción, pero una excepción que verdaderamente en el ordenamiento jurídico en los últimos tiempos no se ha dado, ¿ya? Y es aplicarle efectos del pasado a una ley presente. Y por ende, si bien el artículo 9 lo tiene considerado, el artículo 9 del Código Civil lo tiene considerado en su legislación o en su regulación, simplemente la retroactividad de la ley pareciese estar en consonancia, por supuesto, con la aplicación de las leyes interpretativas. Pero reitero, no es, no es un común o un común denominador o una práctica usual que se dé lugar a la aplicación de la retroactividad de la ley. Enlace para referencia de consultar sobre la retroactividad. Yo voy a tomarlo para el final, para que por supuesto ustedes tengan la disponibilidad y disposición de observar qué entendemos precisamente por retroactividad de la ley, que no es más precisamente que aplicar nociones del pasado a una ley presente. Y por esa razón es que para el ordenamiento jurídico chileno no es usual la aplicación de la retroactividad de la ley, sino por el contrario, la irretroactividad de la ley como tal. Y como les decía, lo voy a dejar para el final, dado que se nos hace imperativo abordar prontamente cómo es el proceso formativo de la ley como tal. Y en virtud de ese proceso formativo de la ley, lo primero que nos hacemos o el primer interrogante es, claro, ¿cómo se elabora la ley? ¿Cuál es el proceso de consecución, de formación de la ley como tal? Teniendo en claro que tenemos dos órganos o dos poderes que operan con esta facultad colegisladora y que claramente a través de la moción presidencial o a través, por supuesto, de la iniciativa legislativa del Parlamento, tenemos la posibilidad de formar las leyes que estabilizan y que rigen el ordenamiento jurídico chileno. Entonces, conforme al artículo 65 de la Constitución, las leyes pueden tener dos orígenes. Ya lo habíamos conversado. El primero de ellos en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros. El presidente de la República, como bien lo hemos conversado, inclusive si nos vamos a los grandes maestros, Humberto Nogueira Alcalá, Patricio Zapata, Fernando Atria, Francisco Zúñiga Urbina, el mismo vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, claramente habrá lugar a discutir, debatir precisamente cuáles van a ser estas atribuciones y este poderío que se le ha impregnado, por supuesto, al presidente de la República, que a veces inclusive se entiende que el Congreso Nacional estuviera sujeto a los poderes y atribuciones del Poder Ejecutivo o del presidente de la República,
hecho que por lo demás no debe darse. Hecho que por lo demás no debe darse. Bueno, el presidente de la República puede enviar un proyecto al Congreso Nacional para su discusión, plenamente válido. Este es el llamado mensaje presidencial. También puede ser generado por los propios parlamentarios, caso en el cual recibe el nombre de moción parlamentaria o inclusive, mucho también se ha dicho y se conoce como la iniciativa legislativa. Esta última no puede ser firmada por más de 10 diputados, es decir, mínimo 10 diputados y mínimo 5 senadores, para que por supuesto pueda tener la suficiente presentación, iniciativa, conocimiento por parte, por supuesto, en este caso, si fuésemos en orden por la Cámara de Origen, Cámara de Diputados, y si fuéramos por la Cámara Alta, en este caso, el Senado. Y es que la iniciativa o el proceso de formación de la ley tiene varias etapas. El primero de ellos, el inicio de tramitación del proyecto de ley. Entonces, la tramitación de un proyecto de ley puede, por supuesto, iniciarse tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La primera que estudia el proyecto recibe el nombre de Cámara de Origen, en tanto la otra pasa a constituirse como la Cámara Revisora. Y es que, a ver, la Constitución dispone que en algunas materias de leyes solo puedan tener su origen en la Cámara de Diputados y otras solamente en el Senado. En tales casos jóvenes, el presidente de la República debe enviar su mensaje a la Cámara correspondiente. Es decir, cuando va a presentar el proyecto de ley, debe enviarlo, debe cerciorarse de que éste se presenta, por supuesto, en la Cámara correspondiente para que sea, por supuesto, iniciativa exclusiva de origen de tal. El ejemplo más claro que yo les puedo dar es las leyes sobre tributos, el presupuesto de la nación, solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Las leyes sobre amnistías e indultos generales solo pueden tener origen en la Cámara del Senado. ¿Ya? Entonces, eso, sin perjuicio, también tengo que decirlo, que el Poder Ejecutivo pueda tener la facultad de conceder indultos particulares. Eso tampoco podemos obviarlo. Entonces, en razón de esa clarificación, tenemos varios trámites. Tenemos varios trámites, inclusive se ha dicho que tiene 3 trámites, pero principalmente son 2 los trámites constitucionales en torno o en órbita dentro del Congreso o del Parlamento, y claramente el primer trámite constitucional que transcurre precisamente en la Cámara de Origen, se llama así el proceso legislativo que tiene pie o que tiene justamente inicio en esta Cámara. Bueno, aquí podemos decir que al inicio de cada sesión, como bien da cuenta la diapositiva, se da el ingreso de los proyectos que han sido presentados, ya sea por el presidente de la República o por los parlamentarios. Y luego, precisamente, a proposición o a propuesta del presidente de la corporación respectiva, la sala envía a una o más comisiones el proyecto para que sea analizado en sus aspectos más generales y puntuales por los parlamentarios especializados en la materia. De existir acuerdo unánime, casi siempre se obvia en la sala, se obvia este trámite, salvo que se trate perfectamente de un proyecto de ley que deba ser analizado, en este caso puntual, como es la ley de tributos, por la Comisión de Hacienda del Senado o de la Cámara de Diputados. Una vez estudiado el proyecto en forma general, la comisión informa sus conclusiones a la Cámara, en este caso la Cámara de Origen o la Cámara de Diputados, la cual la discute y deciden si aprueba o no la idea de legislar sobre él. Y es que precisamente esta es vital. Es vital. ¿Por qué razón? Porque a partir de este primer trámite legislativo, habrá que dar lugar precisamente así, amerita, obviamente legislar, obviamente conocer el proyecto como tal, ¿ya? Si todo sale bien y se aprueba por la Cámara de Origen,
pasará a la siguiente fase de tramitación legislativa que tiene lugar en la Cámara de Revisores, que en este caso será la Cámara Alta. Aprobado el proyecto por la Cámara de Origen, claramente pasará a la Cámara Revisora, que en este caso es el Senado, o puede ser viceversa. La Cámara Revisora, igualmente a través de sus distintas comisiones, estudia el proyecto, tanto en forma general como en forma particular, vota este proyecto, vota en las diferentes salas o en la sala que precisamente concierne el proyecto como tal, y la Cámara Revisora puede aprobar, modificar o rechazar el proyecto de ley proveniente precisamente de la Cámara de Origen. Si el proyecto se aprueba en su totalidad, que es lo que queremos, claramente en iguales términos por la Cámara Revisora, se envía al presidente de la República, quien si también lo aprueba, firmará el proyecto de ley y se convertirá en ley, disponiendo, por supuesto, su inmediata promulgación. Ya la nueva ley entrará en vigencia siempre, acuérdense, al publicarse en el Diario Oficial, salvo que el mismo texto indique otra fecha de entrada en vigor, que claramente esta es una competencia que tiene el presidente de la República. Pero si la Cámara Revisora, chiquillos, jóvenes, señoras, modifica el proyecto, ya sea que se trate de adiciones, modificaciones o enmiendas, este es devuelto nuevamente a la Cámara de Origen para la consideración de estas modificaciones con miras a que se aprueben los cambios. Si se aprueba, el proyecto se envía al presidente de la República nuevamente para su promulgación. Si ellos no son aprobados por ambas cámaras, que exista disparidad, conflicto entre la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, deberá generar un nuevo texto, lo que se revisará al tratar o lo que será objeto de estudio por parte de lo que estamos exponiendo en la data o en la presentación, que son las comisiones mixtas. Y es que las comisiones mixtas se crean con un objetivo: cuando se producen desacuerdos o no acuerdos entre las respectivas cámaras. Entonces, pueden existir varias situaciones conforme lo ha establecido el artículo 70 de la Constitución. Cuando el proyecto aprobado en la Cámara de Origen es rechazado en su totalidad por la Cámara Revisora, claramente, en este caso, de no haber acuerdo en la comisión mixta, o si la propuesta es rechazada por la Cámara de Origen, esta puede insistir en su proyecto anterior, a petición, la gran mayoría de las veces, del presidente de la República. Esta insistencia o esta revisión por parte de las comisiones mixtas requieren también lo que se ha conocido como los quórum de carácter supramayoritario. En este caso requerirán la aprobación o el voto de los 2/3 por parte de la Cámara de Origen, para que precisamente los miembros presentes de la Cámara de Origen nuevamente reevalúen, reconsideren este rechazo que ha sido planteado inicialmente por la Cámara Revisora y que está precisamente absolviendo o solucionando la comisión mixta. Si se aprueba, se irá nuevamente a la Cámara Revisora por intermedio de la comisión mixta, quien también deberá ser aprobado por un quórum de los 2/3 y, por supuesto, habiendo dilucidado o habiendo disuelto la disparidad, la discordancia, cuyo objetivo fue el fin o la creación de la comisión mixta, deberá pasar, por supuesto, al presidente de la República para su respectiva promulgación y publicación. Cuando las correcciones o adiciones de la Cámara Revisora son rechazadas por la Cámara de Origen, como lo observamos en el artículo 71 de la Carta Política, en ese supuesto, si en la comisión no se produce acuerdo o si alguna de las cámaras rechaza la propuesta de la comisión mixta, el presidente de la República, por eso les digo el inmenso poder que tiene el presidente de la República, puede solicitar a la Cámara de Origen que considere nuevamente el proyecto tal como venía aprobado por la Cámara Revisora. En caso de que la Cámara de Origen cambie su decisión y apruebe el proyecto, este proyecto, por supuesto, continuará su tramitación. Si la Cámara de Origen, señores, vuelve a rechazar, esta vez requiriendo los 2/3 de sus miembros presentes,
las adiciones o modificaciones hechas por la Cámara Revisora, no habrá ley. No es posible. Si este rechazo no logra los 2/3, el proyecto pasará nuevamente a la Cámara Revisora, la cual, para ser aprobado, requiere nuevamente de esta mayoría de los 2/3, que es un quórum prevalente en estas comisiones mixtas durante las discusiones distintas que se dan respecto del proceso formativo de ley. Digamos que hubo acuerdo y pasa, por supuesto, para la promulgación del presidente de la República. Pero esa promulgación claramente es lo que se ha conocido, o en un lapso de lo que se ha conocido, que si el presidente está de acuerdo con el proyecto de ley planteado o estudiado, tanto por la Cámara de Origen como por la Cámara Revisora, el proyecto de ley se promulgará y se convertirá en ley. Pero el presidente tiene una función crucial. ¿Cuál es? Vetar ese proyecto de ley. Cuando ha sido enviado al presidente y este no estuviera de acuerdo con algunos apartes de ese proyecto de ley, podrá vetarlo en sus 5 versiones del veto presidencial, cuáles son: aditivo, sustitutivo, supresivo, supresivo total y sustitutivo total. Pero si el proyecto de ley es enviado al presidente de la República y este no manifiesta en un lapso de 30 días, se entiende, desde que recibió el proyecto, se entiende que ha sido aprobado. Se entiende que lo aprueba. Los 5 casos del veto presidencial, y es que precisamente tenemos el aditivo, que es agregar una frase, artículo o sección al proyecto de ley. Tenemos el sustitutivo, que es reemplazar una frase. Tenemos el supresivo, que es eliminar parte del proyecto de ley. El supresivo total nos deja en una suerte de incertidumbre porque nos deja nuevamente a devolvernos a la Cámara de Origen para un nuevo proyecto de ley. Eliminar todo el proyecto. Y el sustitutivo total, reemplazar completamente el proyecto en las mismas condiciones que el supresivo total. Aquí también tenemos, por supuesto, enlaces de consulta que son sumamente útiles para que ustedes, por supuesto, puedan visualizar cómo funciona el veto presidencial. El veto está explícito en el artículo, a partir del artículo 72 de la CPE o Carta Política del Estado y subsiguientes. Vamos a ver si nos deja, por supuesto, abordar el enlace de consulta sobre el veto presidencial. Para eso, permítanme un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla. Y nuevamente vamos a compartir. Vamos a ver. Un segundo, por favor. Vamos a compartir. Esperemos un segundo que nos pueda cargar el vídeo. Y aquí vamos. Ahí ya estamos. Vamos a cargar nuevamente el vídeo como tal. Esperemos un segundo a que nos cargue. Glosario legislativo. ¿Qué es un veto? El veto u observación
Observación es la facultad del presidente de la República para rechazar total o parcialmente un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional. Debe ser votado por ambas cámaras. Los vetos u observaciones pueden ser para eliminar, agregar o cambiar materias del proyecto de ley. Muy bien. Y eso era todo precisamente para efectos de complementar la presentación como tal. Vamos nuevamente a compartir pantalla a través de nuestra y nos vamos a ir precisamente a donde habíamos abordado o continuado. Entonces, si definitivamente el presidente no veta el proyecto de ley, claramente se dará paso a la promulgación de la ley. Y es el acto por el cual el presidente de la República atestigua o certifica a la comunidad la existencia de la ley y ordena su ejecución. Mucho se ha dicho que la promulgación es la partida de nacimiento de la ley. Le da una existencia cierta, auténtica, incontestable y la reviste de la fuerza coercitiva, que por supuesto antes carecía durante todo ese tránsito del proceso formativo como tal. Y que ya una vez con la promulgación, ya la ley tiene vida, tiene vigencia. El decreto promulgatorio es el que materializa precisamente la promulgación de la ley, cuando el presidente la suscribe en conjunto con sus ministros. Pero la publicación de la ley, que es la inserción de la misma en el diario oficial, es aquella que le otorga efectos erga omnes. Es aquella que se entenderá conocida por todos y que a partir del momento en que se ha insertado en el diario oficial, su publicación, su ejecución, su aplicabilidad es obligatoria y rige, por supuesto, para todos los efectos legales. Aquí también tenemos una suerte de enlaces, de consultas, que también les pueden ser útiles. Les recomiendo enormemente la entrevista de Sergio Verdugo, realizada en este caso por Tomás Moschetti, muy interesante sobre lo que venía o lo que desafiaba la presentación de la Convención Constitucional, porque va a ser la norma de normas. Aquí tenemos el procedimiento un poco más en esquema, abreviado, para mayor entendimiento y para mayor conclusión. Ahora bien, de todo lo que hemos observado en este curso, nos pudiésemos hacer, entre otros, muchos interrogantes. ¿Los jueces crean derecho? No pudiésemos decir que los jueces crean derecho. Los jueces interpretan el derecho. Aquí lo que debemos agotar siempre es que hay una independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, basado precisamente en esa organización política y jurídica del Estado. Y que claramente también doy lugar a la publicación de un enlace que de todas maneras también puede ser útil para que les pueda suministrar a ustedes la perspectiva, la importancia, por supuesto, de esta función que tienen los jueces, cuál es mejor aplicar jurisprudencia. Yo me voy a retirar por esta presentación, pero claramente, permítanme ustedes un segundo, vamos a nuevamente a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir precisamente a cómo se tramitan las leyes para dar cabida a ese breve resumen de cómo es el proceso formativo de leyes. Y para ello permítanme compartir vídeo nuevamente, por favor.
Y ahí estamos. ¿Tramitan las leyes? ¿Por qué un proyecto se da tantas vueltas y pasa tanto tiempo en el Congreso? El Congreso Nacional tiene dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. En cada una de ellas y en términos generales se repite un mismo procedimiento de conocimiento, discusión y votación de los proyectos. De esta forma, el inicio del proceso de formación de la ley recae en la Cámara de Origen, que es aquella en la cual se presenta el mensaje o moción que es enviado por el presidente de la República o los parlamentarios respectivamente. Este trámite se conoce como primer trámite constitucional. A continuación, la Cámara Revisora es quien conoce posteriormente el texto legal. Este proceso se denomina segundo trámite constitucional. Pero sigamos el camino desde el principio. Una vez ingresado el proyecto de ley, se da cuenta de este en la sesión de sala, de forma que todos los parlamentarios de la respectiva Cámara se enteren. En ese mismo acto se decide sobre la tramitación que se le dará al proyecto, es decir, se declarará si es admisible y se envía a una o más comisiones especializadas según se estimen convenientes. En esta primera etapa, la o las comisiones designadas se pronunciarán sobre los aspectos generales de la iniciativa, cuyos fundamentos deberán constar en el documento inicial del proyecto, conocido como primer informe. Este trabajo es esencial, pues en la comisión se reúnen todos los antecedentes necesarios, de forma que además de representantes del Ejecutivo, se pueden invitar a las autoridades, funcionarios especialistas y a todas las personas de la sociedad civil que representen intereses que puedan verse beneficiados o perjudicados con la normativa en discusión y así poder estar en condiciones de presentar a la sala una acabada propuesta de ley. Luego, el proyecto pasa a la sala respectiva y según un orden estricto de las urgencias, se pone en la tabla de sesiones. Aquí, el Ejecutivo, en uso de sus facultades o bien mediante acuerdo parlamentario, se puede alterar este orden, lo que permite apurar la tramitación de determinadas iniciativas que se consideren de mayor relevancia. Así, la sala que conoce el primer informe realiza la discusión en general, es decir, la totalidad de los parlamentarios de la Cámara respectiva debate y argumenta sobre las ideas generales del proyecto y se pronuncian, aprobando o rechazando la idea de legislar. Si el proyecto es rechazado, no puede renovarse hasta después de un año. Y si se aprueba, se fija un plazo para que vuelva a la o las comisiones respectivas para su debate en particular, es decir, artículo por artículo, donde se pueden mejorar o perfeccionar aspectos mediante indicaciones. Una vez concluido ese análisis, se emite el segundo informe, que también será conocido por la sala, con el mismo procedimiento de las urgencias. Todo este debate da lugar a un texto despachado por la Cámara de Origen, en el primer trámite constitucional, que luego se informa a la otra Cámara, la revisora. Ahí se inicia la revisión del proyecto, con las mismas fases ya señaladas. Cuenta, envío a comisiones, primer informe, discusión general, segundo informe y discusión en particular. En el caso que el proyecto de ley sufra modificaciones en el segundo trámite, el texto debe cumplir con un tercer trámite constitucional, donde se crea una comisión mixta, conformada por diputados y senadores, la cual es encargada de resolver las diferencias entre ambas cámaras. Finalizada esta instancia, el proyecto de ley se entiende despachado, quedando listo para ser promulgado por el Ejecutivo. Muy bien. Creo que muy bien explicado. Sumado a ello también, permítanme, vamos a dejar de compartir pantalla y simplemente ahí dejamos ya de compartir pantalla y simplemente permítanme, ahí nos estamos viendo, por supuesto. Muy bien. Aquí yo en el sillón de la academia, como le digo, que es mucho más cómodo a veces que las sillas. Bueno, vamos a, solamente ya para cerrar un poco, y yo también quería comentarles un tanto qué queremos de esta Constitución relacionada precisamente con el ámbito de la administración pública. Queremos que sea una Constitución transparente, con material sobre probidad, con material precisamente de ese proceso constituyente como tal, y que de una u otra manera se han creado plataformas
para poder dar lugar a través de la presidenta del Consejo de la Transparencia, que presentó una plataforma web lanzada Diálogo por una Constitución Transparente, y es precisamente la necesidad de que todas las sesiones de la Convención Constitucional, por supuesto, sean abiertas, tengan la transparencia, tengan las actuaciones, tengan las consecuciones debidas en virtud del control ciudadano que se necesita como tal. Por eso se le ha solicitado a todos los integrantes de la Convención Constitucional que utilicen precisamente este lanzamiento de esta plataforma llamada Constitución Transparente, que va a permitir de una u otra manera los hitos del proceso constituyente estar inmersos en una suerte de confianza ciudadana. Para ello, permítanme, para poderlos ubicar, y solamente voy a referenciar el link, se los voy a dejar, por supuesto, para ustedes, para disposición, ya sea obviamente a través del correo que les voy a remitir y a través de la comunicación con nuestra delegada. Diálogos por una Constitución Transparente. Muy interesantes, hechas a través de la presidencia del Consejo de la Transparencia de la señora Gloria de la Fuente, y también, por supuesto, de directivos del mismo Consejo de Transparencia y de académicos de la Universidad de Chile, como son precisamente Eduardo Engel y Susana Sierra como tal. También tengo que decir de una u otra manera que hay un profesor denominado o llamado Heinz Klock, y él manifiesta el valor del proceso constituyente. El valor de dichos procesos es crear, por supuesto, acuerdos que incluyan a todos. Nunca las intervenciones de las asambleas constitucionales van a ser perfectas, pero sí pueden ser estables. Entonces, de una u otra manera, también voy a dejar a disposición este enlace para que ustedes también lo puedan consultar. Ya me despido mandándoles un gran abrazo y, por supuesto, espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias por permitirme y por haber llegado con estos humildes conocimientos a cada uno de ustedes. Hasta luego.